Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos un día más a mi canal, donde el té siempre está caliente y las noticias del espectáculo turco son más jugosas que un melocotón en verano. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, listos para sumergirse en un mar de rumores, verdades a medias y alguna que otra confirmación explosiva. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido pegados a la pantalla, que nos ha hecho suspirar, llorar y hasta gritarle al televisor. Sí, lo confieso, yo también lo he hecho. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de todo lo que se ha dicho sobre ellos, especialmente después de su sonada ruptura. Pero, ¿qué tiene que ver Nilperi Şahinkaya en todo esto? Pues bien, la querida Nilperi, amiga cercana de ambos actores, ha soltado algunas perlitas que nos han dejado a todos boquiabiertos. Y como soy una buena chismosa, me he encargado de investigar a fondo, contrastar información y traeros la verdad, o al menos, lo más cercano a ella, sobre este culebrón turco que parece no tener fin. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, os recuerdo que si os gusta este tipo de contenido, si sois tan adictos al drama como yo, no olvidéis suscribiros al canal. Es gratis, rápido y me ayuda muchísimo a seguir trayéndoos el chisme más fresco del Bósforo. Además, activad la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Ya somos una gran familia de amantes del espectáculo turco y me encanta teneros aquí. Así que sin más dilación, preparaos vuestro café, acomodaos en el sofá y abrid bien los oídos, porque la historia que os voy a contar hoy os va a dejar sin aliento. ¡Vamos allá! Para entender la magnitud del salseo, tenemos que remontarnos a los inicios de Sen Kalkap Love is in the Air, la serie que unió a Hande y Kerem, tanto en la ficción como en la realidad. Desde el primer momento, la química entre ellos era innegable. No importaba si estabas viendo la serie en turco o en español, en ruso o en klingon, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Empezaron a shippearlos, como decimos ahora, con una intensidad que rozaba la obsesión. Y para deleite de todos, la fantasía se hizo realidad. Hande y Kerem confirmaron su relación durante un viaje a Maldivas. Las fotos que compartieron en redes sociales hicieron explotar Instagram. Era la confirmación que todos esperábamos. Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, estaban enamorados en la vida real. Fue un boom mediático impresionante. Se convirtieron en la pareja del momento, la pareja más querida y seguida de Turquía. Los veíamos en eventos, en alfombras rojas, compartiendo momentos adorables en redes sociales. Todo parecía un cuento de hadas. Pero, como bien sabemos, los cuentos de hadas rara vez reflejan la realidad. Detrás de las sonrisas y las poses perfectas se escondían problemas, diferencias y al final, una ruptura inevitable. La noticia de su separación cayó como un jarro de agua fría sobre sus fans. Nadie lo podía creer. ¿Cómo era posible que la pareja perfecta, la pareja que nos hacía creer en el amor verdadero, se separara? Las especulaciones, como era de esperar, no tardaron en surgir. Que si había terceras personas, que si las agendas laborales eran incompatibles, que si la presión mediática era insoportable. Se dijeron tantas cosas que era difícil discernir la verdad de la pura invención. Aquí es donde entra en juego Nilperi Şahinkaya. Nilperi, como os decía, es amiga íntima de Hande y Kerem. Ha trabajado con ambos en diferentes proyectos y por lo tanto conoce de primera mano cómo son sus personalidades, sus virtudes y sus defectos. En una entrevista reciente, Nilperi, de forma muy sutil pero también muy reveladora, dejó caer algunas pistas sobre lo que pudo haber precipitado la ruptura. Nilperi comenzó hablando de la intensidad de la relación entre Hande y Kerem. Dijo que era una relación muy pasional, muy intensa, y que eso, a veces, podía ser agotador. Según Nilperi, ambos son personas muy temperamentales, muy volcánicas, y eso, inevitablemente, genera conflictos. Hande y Kerem son personas maravillosas, con un gran corazón. Pero también son muy intensos. Viven todo al máximo, tanto lo bueno como lo malo. Y eso a veces puede ser difícil de manejar, comentó Nilperi. Además, Nilperi insinuó que la presión mediática jugó un papel importante en la ruptura. Hande y Kerem eran constantemente acosados por los paparazzi, sus vidas privadas eran examinadas con lupa y cada uno de sus movimientos era analizado al detalle. Esta constante vigilancia, según Nilperi, terminó por pasarles factura. Imaginaos vivir así, con miles de ojos puestos sobre vosotros las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es una presión enorme. Y creo que eso influyó mucho en su relación, añadió Nilperi. Pero, ¿qué más dijo Nilperi? ¿Qué otras verdades ocultas reveló sobre Hande y Kerem? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Nilperi también habló de las diferencias profesionales entre ambos actores. Hande en los últimos años ha experimentado un ascenso meteórico en su carrera. Se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de Turquía,
protagonizando campañas publicitarias millonarias y siendo imagen de importantes marcas internacionales. Kerem, por su parte, aunque también es un actor muy popular, no ha alcanzado el mismo nivel de éxito que Hande. Según Neil Perry, esta diferencia de estatus profesional pudo haber generado ciertas tensiones en la pareja. Es normal que en una relación haya cierto nivel de competencia sana. Pero cuando esa competencia se vuelve desmedida, puede ser perjudicial. Y creo que en el caso de Hande y Kerem, esa competencia, aunque no fuera intencionada, pudo haber influido en su relación, explicó Neil Perry. Pero, ¿es esto todo lo que hay? Se limitó Neil Perry a hablar de la intensidad de la relación, la presión mediática y las diferencias profesionales. La respuesta es no. Neil Perry también hizo referencia a los rumores de infidelidad que circularon en torno a la pareja. Se dijo que Kerem había sido visto con otras mujeres y que Hande no había perdonado esa supuesta infidelidad. Neil Perry en este punto fue muy cautelosa. No confirmó ni desmintió los rumores, pero sí dejó entrever que algo de cierto podría haber en ellos. Prefiero no hablar de rumores. No me gusta alimentar el morbo. Pero sí puedo decir que en toda relación, hay momentos de crisis, momentos de duda, momentos en los que uno se plantea si realmente está con la persona adecuada. Y creo que Hande y Kerem pasaron por esos momentos, comentó Neil Perry. Estas declaraciones de Neil Perry Sainkaya, como podéis imaginar, han generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Hande y Kerem están divididos. Algunos creen que Neil Perry ha revelado la verdad sobre la ruptura, mientras que otros la acusan de entrometerse en la vida privada de sus amigos y de alimentar el morbo. ¿Pero qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Neil Perry ha dicho la verdad? ¿Creéis que la intensidad de la relación, la presión mediática, las diferencias profesionales y los rumores de infidelidad fueron los factores que precipitaron la ruptura? Dejadme vuestros comentarios abajo, quiero saber vuestra opinión. Y hablando de opiniones, yo también quiero dar la mía. Creo que la verdad, como suele ocurrir, está en un punto intermedio. No creo que haya un solo factor que explique la ruptura de Hande y Kerem. Creo que fue una combinación de varios factores, entre ellos los que mencionó Neil Perry. Creo que la intensidad de la relación, la presión mediática y las diferencias profesionales jugaron un papel importante. Pero también creo que en el fondo, Hande y Kerem son dos personas muy diferentes, con diferentes aspiraciones y diferentes formas de ver la vida. Y al final, esas diferencias terminaron por separarlos. Eso sí, quiero dejar claro que no estoy juzgando a ninguno de los dos. Creo que ambos son personas maravillosas, con un gran talento y un gran corazón. Y creo que merecen ser felices, cada uno por su lado. Ahora bien, ¿qué depara el futuro para Hande y Kerem? ¿Volverán a estar juntos algún día? Esta es la pregunta del millón. Y la verdad es que nadie lo sabe. Solo el tiempo dirá si su historia de amor tiene un final feliz o si, por el contrario, se trata de un capítulo cerrado en sus vidas. Lo que sí sabemos es que ambos están enfocados en sus carreras profesionales. Hande está protagonizando una nueva serie que está siendo todo un éxito de audiencia. Y Kerem está trabajando en varios proyectos cinematográficos que prometen dar mucho que hablar. Así que por el momento parece que la reconciliación no está en sus planes. Pero como dice el dicho, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo puede pasar. Y quién sabe, quizás algún día Hande y Kerem nos sorprendan a todos con una segunda oportunidad. Mientras tanto, nosotros seguiremos disfrutando de sus trabajos, seguiremos chismeando sobre sus vidas y seguiremos soñando con que el amor triunfe al final. Porque al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor? Bueno, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado tanto como yo contándoos todos estos detalles sobre Hande Erçel, Kerem Bürsin y las revelaciones de Neil Perry Sainkaya. En resumen, hemos visto cómo la intensidad de su relación, la presión mediática, las diferencias profesionales y los rumores de infidelidad pudieron haber contribuido a su ruptura. También hemos analizado las declaraciones de Neil Perry Sainkaya y hemos debatido sobre si dijo la verdad o no y, por último, hemos especulado sobre el futuro de Hande y Kerem y sobre la posibilidad de una reconciliación. Quiero agradeceros de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Vuestro apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir trayéndoos el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero pediros que me dejéis vuestros comentarios abajo. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Estáis de acuerdo con las declaraciones de Neil Perry Sainkaya? ¿Creéis que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? Quiero saber vuestra opinión. Y por último, pero no menos importante, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal. Así me ayudáis a crecer y a seguir trayéndoos el mejor chisme del Bósforo. Activad también la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos.
Siempre tengo algo nuevo y jugoso que contaros. Así que ya sabéis, dadle al me gusta, compartid, suscribiros y activad la campanita. Os quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Hasta pronto. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen, mis chismosos, que la cosa no termina aquí. Porque, ¿qué sería de un buen culebrón turco sin un buen backstage? Y este lo tiene, vaya que sí. Vamos a sumergirnos un poco más en cada uno de estos factores que, según Neil Perry, contribuyeron a la ruptura, y a añadirle un poco más de pimienta, porque, ya saben, el chisme nunca está de más. Asterisco, asterisco, la intensidad, un amor que quema. Demasiado rápido, asterisco, asterisco. Ay, la intensidad, esa llama que puede encender un romance y hacerlo brillar como el sol, o consumirlo hasta reducirlo a cenizas. En el caso de Hande y Kerem, parece que la intensidad fue un arma de doble filo. Desde el principio, la química entre ellos era innegable. Era palpable, visible, casi podíamos sentirla a través de la pantalla. Y esa intensidad se tradujo en una relación apasionada, llena de momentos románticos, de gestos grandilocuentes y de declaraciones de amor eternas. Pero como bien dijo Neil Perry, vivir así, al límite, constantemente expuestos a emociones fuertes, puede ser agotador. Imaginen la presión de tener que mantener esa imagen de pareja perfecta, esa llama siempre encendida, ante los ojos del mundo. Era como estar siempre en un escenario, interpretando un papel, sin poder permitirse un momento de descanso. Además, la intensidad a veces puede confundirse con la inmadurez. En el torbellino del enamoramiento, es fácil dejarse llevar por la pasión y olvidar que una relación real requiere de paciencia, de compromiso y de la capacidad de ceder y negociar. ¿Estaban Hande y Kerem preparados para afrontar los desafíos de una relación a largo plazo, más allá de la euforia inicial? Algunos insiders aseguran que no. Que ambos eran jóvenes, ambiciosos y con una visión muy diferente de lo que querían para sus vidas. Y no nos olvidemos de las personalidades volcánicas que mencionó Neil Perry. Dos personas temperamentales, con opiniones fuertes y una tendencia a dramatizar, pueden convertir una simple discusión en una batalla campal. ¿Eran capaces de manejar sus diferencias de manera constructiva, o la pasión se convertía en rabia y resentimiento? Asterisco, asterisco, la presión mediática, vivir bajo el microscopio, asterisco, asterisco. Si la intensidad era un fuego interno, la presión mediática era un huracán externo, constantemente soplando sobre la pareja. Desde el momento en que confirmaron su relación, Hande y Kerem se convirtieron en el objetivo número uno de los paparazzi y de la prensa del corazón. Cada uno de sus movimientos era registrado, analizado y difundido a los cuatro vientos. No podían salir a cenar, ir al cine o simplemente dar un paseo por la calle sin ser acosados por las cámaras. Imaginen la falta de privacidad, la imposibilidad de tener un momento de intimidad, la sensación constante de estar siendo observados y juzgados. Era como vivir en una jaula de cristal, donde cada detalle de su vida era expuesto al público. Y como es de esperar, la prensa no siempre era amable. Rumores, especulaciones, críticas. Todo valía para generar titulares y alimentar el morbo. Esta presión mediática no solo afectó su relación, sino también su salud mental. Hande y Kerem eran constantemente bombardeados con mensajes negativos, críticas sobre su aspecto físico, comentarios sobre su vida personal y, por supuesto, rumores sobre su relación. Era una carga emocional muy pesada de soportar, y es comprensible que en algún momento hayan sentido que la situación los superaba. Además, la presión mediática podía generar desconfianza y paranoia. ¿Podían confiar en sus amigos y confidentes, o alguno de ellos estaba filtrando información a la prensa? ¿Podían ser ellos mismos, o tenían que mantener una imagen perfecta para complacer a sus fans y a los medios? Era un juego peligroso donde la verdad y la mentira se entrelazaban y donde la línea entre lo público y lo privado se difuminaba cada vez más. Asterisco, asterisco, diferencias profesionales, competencia sana o desmedida, asterisco, asterisco. El éxito es un arma de doble filo. Puede fortalecer una relación, si ambos miembros de la pareja se apoyan y se alegran por los logros del otro. Pero también puede generar celos, resentimiento y competencia, si uno de los dos se siente eclipsado por el éxito del otro. En el caso de Hande y Kerem, la diferencia de estatus profesional se convirtió en una fuente de tensión. Hande, gracias a su belleza, su talento y su carisma, se convirtió en una de las actrices más cotizadas de Turquía. Protagonizó campañas publicitarias millonarias, fue imagen de importantes marcas internacionales y se convirtió en un icono de la moda. Su carrera despegó como un cohete y su fama se extendió por todo el mundo. Kerem, por su parte, aunque también es un actor muy popular y talentoso, no logró alcanzar el mismo nivel de éxito que Hande. Su carrera avanzaba a un ritmo más lento, y sus proyectos no generaban el mismo impacto mediático que los de su pareja.
Esta diferencia de estatus profesional, aunque no fuera intencional, pudo generar ciertas tensiones en la pareja. Es normal que en una relación haya cierto nivel de competencia sana. Es bueno que ambos miembros de la pareja se esfuercen por alcanzar sus metas y por superarse a sí mismos. Pero cuando esa competencia se vuelve desmedida, puede ser perjudicial. Si uno de los dos se siente inferior, o si siente que no está a la altura de su pareja, puede empezar a sentir celos, resentimiento y frustración. Además, la diferencia de estatus profesional podía generar problemas de agenda y de prioridades. Ande, con su apretada agenda de grabaciones, eventos y compromisos publicitarios, tenía poco tiempo libre para dedicarle a su relación. Kerem, por su parte, podía sentirse relegado a un segundo plano, y podía sentir que su pareja no le daba la importancia que merecía. ***** Rumores de infidelidad, donde hubo fuego. Cenizas quedan, ****. Y llegamos al tema más escabroso, al rumor que ha incendiado las redes sociales y que ha generado más debate que cualquier otro, la supuesta infidelidad de Kerem. Como os dije antes, Nilperi fue muy cautelosa al hablar de este tema. No confirmó ni desmintió los rumores, pero sí dejó entrever que algo de cierto podría haber en ellos. Y esa ambigüedad, por supuesto, ha dado rienda suelta a todo tipo de especulaciones. Según algunos medios turcos, Kerem habría sido visto en compañía de otras mujeres en varias ocasiones. Se habla de cenas románticas, de encuentros nocturnos y de mensajes comprometedores. Estos rumores, por supuesto, llegaron a